ayudarnos a partir con esta sesión. Chao, Sergio. Bien, sin más, dándole la bienvenida al ministro de Agricultura, al vicepresidente de Corfo, al director de INDAP, al presidente de Cotriza, al gerente de Cotriza, y ya vamos a ir viendo quién más nos acompaña, ¿no? En la oficina de Estudio de Políticas Agrarias está don Patricio Riveros, acá entiendo. Sí, acá está Patricio. Eh, Ya mencioné la Corfo, de la comercializadora también, ya hemos visto a don Iván herido de guerra, pero en plena recuperación. ¿Ah? Hernán Calderón no vino. Ah, está Hernán. ¿Cómo está Hernán? Gusto de verlo, ¿no? A través de la pantalla. ¿Qué tal, senador? Gracias. Gracias por la Muy bien, invitación. gracias por acudir. Aquí le teníamos preparado algo especial, pero bueno, a distancia no se puede, pues. No se puede. Muy bien. Para otra vez. Se- ¿Mm? Sí. Y se ha excusado el ministro de Economía y el ministro de Hacienda, que tenía otra comisión ahora. Recién, como ya dije, nos separamos de la ministra del Interior y el ministro de Hacienda para ver los temas de seguridad. No sé la condición del ministro de Economía, que habría sido buena que hubiese estado. Muy bien. Sin más, señor secretario, por favor, dé lectura a la cuenta. Bueno, señor presidente, llegaron 3 oficios del Instituto de Desarrollo Agropecuario INDAP con el que remiten información respecto a las glosas 08, 09, 13 y 14 relativos al cumplimiento de convenios, los montos de inversión en el sector apícola y al programa de desarrollo de inversiones respectivamente, de conformidad con la ley de presupuesto del año 2023. Eso sería en materia de cuentas, señor presidente. Muchas gracias. ¿Qué me dice? Ah, además de don José Miguel Benavente, estaría la señora o señorita Marcela Guerra, que es la gerenta. Ah, muy bien, bienvenida. Muy bien. El objeto de esta sesión extraordinaria es ver cómo podemos avanzar en dos escenarios, ¿no? Uno que tiene que ver con la contingencia de cómo eh, asegurar no solamente el precio justo, sino que la comercialización adecuada de un grano tan fundamental como es el trigo. Pero más allá de eso, el objeto de estas conversaciones tiene que ver también con la postura que tiene la Comisión de Agricultura ante el Ejecutivo para hacerle ver lo fundamental que es la recuperación de la capacidad de cotriza. O sea, todos entendemos que en un país de libre mercado que hemos venido propiciando, y digo hemos porque creo que los tres poderes del Estado, pues los dos, prácticamente, el Ejecutivo y el Legislativo hemos venido propiciando, pero claramente a veces en este libre mercado la libre y justa competencia no se da y tenemos mercados imperfectos que en definitiva perjudican la producción nacional y siempre termina pagando la cuenta el consumidor, además del detrimento que hemos tenido en la capacidad productiva. O sea, hoy día nuestras cifras nos indican que somos más eficientes por unidad de superficie para producir, pero hemos tenido un retroceso brutal en la superficie construida. Algunos dirán que es por las parcelas de agrado, otros sencillamente porque ya no es negocio producir en Chile. O sea, que los productores de maíz lo saben, quien no produce menos de 50 o 70 hectáreas no pueden justificar y hacer rentable el negocio. Pasa lo mismo con los trigueros y hay otros que están abandonando rubros como son los de las legumbres. O sea, saltamos de más de 12.000, perdón, de 120.000 hectáreas sembradas de legumbres hace 12 años atrás y hoy día tenemos a la vuelta de 10.000. Y eso es un retroceso brutal de lo que significa nuestra capacidad productiva, sobre todo alimentos básicos. Y lo que estamos haciendo, a la falta de políticas agrícolas, es sustituir producción nacional y capacidad nacional estratégica y entregársela al mercado internacional que también está distorsionado. O sea, hemos sabido, hemos comentado en esta comisión algunas políticas nacionales que han seguido particularmente los países europeos. Y en ese contexto, y solamente una frase, cuando suscribimos los parlamentarios que somos parte de la comisión mixta Estado de Chile, o más bien
Congreso Nacional de Chile con el Parlamento Europeo hace un par de semanas atrás y que después ratificó la Cancillería firmando con la Comisión Europea, parte muy fundamental del debate que tuvimos en Bruselas con el Parlamento Europeo fue justamente cómo ellos, con sus políticas protectoras de la actividad, porque más allá de abastecerse, si aquí estamos hablando de una actividad, de una ruralidad que ellos quieren mantener, pero tienen varios problemas adicionales. Aparte del cambio climático, tiene un problema de suelos que es brutal, que es gigantesco, y sin embargo siguen produciendo porque saben que tienen que hacerlo. La posibilidad de apertura que se ha dicho y que es pieza fundamental de lo que significa esta modernización del acuerdo con la Unión Europea, pasando por el transitorio, ¿no? Por este acuerdo que se suscribió, que va a ser suscrito por los dos parlamentos. Esperamos que sea ahora, antes de marzo, antes de las elecciones de los europarlamentarios. Se suponía que incluso podía pasar hasta el año siguiente, pero afortunadamente se aceleró todo. Nos genera a ver, un desafío, porque cuando subimos de 9.000 toneladas de exportación de pollo a 18.000, la carne de cerdo se duplica, la carne de vacuno de 1.800 toneladas a 4.000 toneladas, en fin, son desafíos tremendos y la pregunta es yo no sé cómo lo vamos a hacer. O sea, claro, está la puerta abierta, pero no tenemos hoy día una política nacional que permita efectivamente estimular y asegurar esa capacidad productiva que hoy día ese mercado no, nos abre, ¿no? Son 27 países que se abren a eso, entendiendo de que los rubros silvo, agropecuarios son el segundo ingreso de Chile vía exportaciones. Entonces tenemos la puerta abierta. A ver, perdón, tiene una corriente de aire que está no sé si les molesta. ¿No, no les molesta? Está bien, déjenla un poquito abierta entonces, pero no tanto. En fin. Bueno, digo esto porque de verdad estamos hablando en representación de los productores. Capacidad productiva Chile tiene. Hoy día la producción por hectárea en varios rubros tiene o récord mundiales o está cerca de ello. Lo que no tenemos es la capacidad de producir más volumen, aún teniendo tierra para hacerlo. Necesitamos políticas públicas súper claras, pero en donde, y ya que está Hernán Calderón presente en esta sesión, no solamente es producir, sino que en el caso del consumidor le llegue al precio adecuado. Dicho toda esta cháchara de contexto, que me la creo completa por lo demás, y ahí tenemos un desafío país, en donde estaremos disponibles para ver cómo colaboramos desde el Poder Legislativo. Dicho esto, nos preocupa muchísimo de cómo ha venido dándose en los últimos años la capacidad que tiene el Estado para poder intervenir el mercado, intervenirlo en el buen sentido. O sea, cómo en bodega, producción crítica, estamos hablando de alimentos críticos, alimentos básicos de la canasta estratégica, maíz, trigo particularmente, pudiera ser arroz también. ¿Te fijas? O sencillamente comprarlo como un buen negocio incluso para la empresa. O sea, no tiene por qué ser un mal negocio para el Estado que Cotriza aumente su capacidad compradora y venderla a un buen precio cuando los precios internacionales están altos y nosotros estamos obligados por un tema de capacidad de consumo, ¿no? Y es cuestión de mirar los gráficos. Yo aquí los invitaría a refrescarse con ellos. Son súper entretenidos de ver, pero súper alarmantes. O sea, ver cómo hemos venido en la curva de las importaciones de granos básicos, de trigo particularmente, muy principal. A ver, de arriba para abajo, legumbres por lejos, pasamos de un 40% hace 15 años atrás a más de un 95% durante la pandemia. O sea, todos los porotos ya no son chilenos, como era antes, hoy día son todos canadienses o norteamericanos. ¿Cómo subimos del 40 y tantos % de importación de trigo a vaivenes que están siempre por arriba del 55%, incluso el 60%, incluyendo una calidad variable? No es el mismo trigo el canadiense o el norteamericano que el argentino, con respeto a nuestros vecinos argentinos, pero no es lo mismo. Independientemente, además que tenemos otra discusión pendiente que no la voy a mencionar aquí, porque si no habrá un debate que va a ser importante. Pero también lo tenemos en el maíz, y vimos el año pasado cómo los maiceros estaban con el maíz, los que no alcanzaron las primeras lanchas de compra en el sistema de procesamiento industrial,
cómo estaban con el maíz en el campo porque no querían seguir perdiendo plata. O sea, contratar gente para cosechar era seguir poniéndole más eh, ceros al déficit, a la pérdida. Entonces, al final esta inyección que ocurrió de coyuntura sirvió, sí, pero no nos resuelve un problema estructural, es que tener un oligopsonio en el mercado en donde un par de molinos son los que fijan el precio en relación al precio internacional, donde cuando le conviene compran a Chile, cuando no, no le compran a Chile, y ahí quedan los productores en el aire, con el maíz lo mismo, ¿te fijas? Y eso a nosotros nos preocupa mucho. No solamente tenemos que abastecer de comida la mesa chilena, sino que tenemos que mantener la ruralidad y la vida en el campo. Dicho esto, y habiendo saludado a todos nuestros invitados, vamos a concurrir a analizar entonces esta descapitalización de la comercialización del activo Cotriza, que es el punto focal, ¿no? El año pasado Cotriza lo habían dejado sin plata en el gobierno anterior, es un hecho de la causa constatable y que ha venido teniendo inyecciones a empujones, digamos, producto de las circunstancias, pero no hay una decisión política de decir tenemos un poder comprador que además puede ser un buen negocio. ¿Para qué se lo vamos a entregar a otros el buen negocio? Sino que perfectamente una empresa del Estado puede, con precio justo al comprador, precio justo al consumidor, te fijas, funcionar perfectamente y autosustentarse en el tiempo, comprando a precio justo y vendiendo a precio justo. Y de eso sabe mucho Hernán Calderón que nos mira. Muy bien, le ofrezco la palabra, señor ministro. Presidente, por su intermedio, saludar a la senadora y a usted agradecer. Nosotros oficiamos explicando que yo tengo que estar a las 3 en la comisión de vivienda de la Cámara por el despacho hasta, vamos a terminar hoy día, de la primer trámite de la ley de incendio. Solo como cuestiones macro, allí lo podrá explicar ODEPA, la política del gobierno de seguridad alimentaria. eh, Ha habido más crédito agrícola con garantía estatal a los productores. Ahí están los datos de algo, pero de sostenimiento y mejora en la producción de trigo y maíz. Por cierto, también estuvo aupado por el buen precio que tuvo particularmente durante el 2022 y luego hemos tenido esta situación de baja muy sustantiva en el precio del maíz y del trigo. Segundo, INDAP, y lo va a explicar, coherente con esa política, está el programa de cultivos anuales o tradicionales que tiene a los granos como su foco. De ahí puede dar los datos del director nacional que nos acompaña también y recordar, y fue importante el trabajo de la senadora, entre otras y otros, la nueva ley de riego da un puntaje adicional a los proyectos que son para los cultivos tradicionales. Logramos introducir eso a propósito de política. Y respecto a Cotriza, nos alegra mucho que esté el vicepresidente y, y jefe máximo de Corfo, que se podrá referir a estos procesos estructurales de fortalecimiento de Cotriza, que además va a actuar durante esta segunda quincena, eh, como se explicará. Gracias, ministro, y lo liberamos, sabemos que tiene otro compromiso. Yo quiero además darle la excusa a nuestros invitados de la participación de otros colegas, senadoras y senadores. De verdad, hoy día hemos tenido una jornada sin parar y vamos a seguirla teniendo por toda esta semana. Estamos saltando de una comisión a otra con muchas sesiones extraordinarias para tratar de cerrar este periodo legislativo de aquí a final de mes. Entonces, tanto la senadora Bodanovich, que es del área granelera, lo mismo el senador Castro, lo mismo no han podido estar porque venimos saliendo de otras comisiones y estamos repartidos por el edificio. Pero lo importante es que esta conversación queda grabada, tanto los productores como consumidores, como interesados en esto, van a tener acceso a lo que aquí se diga, a lo que aquí se comprometa y a lo que aquí también tengamos que decir y en el sentido de ver cómo avanzamos. Sí, ministro, queda liberado, agradecido de que haya estado con nosotros.
Le ofrezco la palabra al señor vicepresidente de la Corfo. Bienvenido en esta comisión. Muchas gracias, presidente, por su intermedio, al resto de los miembros de la comisión. Es para nosotros realmente un placer estar acá, acompañando a distintas instituciones que están vinculadas con la promoción del sector agrícola en Chile y particularmente en nuestro rol como propietario en representación de todos los intereses de los chilenos de socio mayoritario de Cotriza. En realidad, la idea es más bien escuchar, y por su intermedio ya se han levantado varios los puntos, y también nosotros tenemos para contarles cómo hemos estado trabajando con un grupo, que muchos de ellos están sentados en esta mesa, más otros más, incluyendo el Ministerio de Economía, para justamente atender la demanda que hay con respecto al tema de la capitalización de Cotriza. No sé si el resto quisiera, o por lo menos yo partir con una pequeña introducción. No traje ninguna presentación, pero sí contarles nuestra posición. Sí, ok. Ya. Déjenme contarle un poco de historia, en el fondo, cosas que usted, presidente, ya mencionó. Efectivamente, la administración anterior tuvo una política principalmente de descapitalizar a Cotriza, en la cual retiró una cantidad importante de recursos, proceso que de alguna manera tenía una planificación relativamente definida en un calendario, y cuando nosotros llegamos a la administración, nosotros paramos con ese proceso. Por lo tanto, eso es bueno de considerar. Nosotros paramos eso porque nos pensábamos que había una situación más o menos compleja, y en conversaciones que habíamos tenido con la institución y con el Ministerio de Agricultura fue la decisión. Em, por lo tanto, nuestra idea justamente era mirar con un poco más de cuidado el rol que usted, bueno, mejor que nadie lo ha resumido, que tiene Cotriza en la participación del Estado, ¿no es cierto?, en apoyar sobre todo a estas fluctuaciones que tiene el precio internacional y el nacional de algunos em, productos agrícolas, particularmente el trigo, y que esto genera una pésima señal, ¿no es cierto?, para la seguridad que tienen que tener sobre todo los pequeños productores de trigo en particular, y que lo genera una situación bastante vulnerable. Y esto se transmite a través de los sistemas de precios también dentro de los mercados nacionales. Em, Ahora bien, el mecanismo que tiene principalmente, hasta donde nosotros entendemos, y el trabajo que hemos llevado adelante, ¿no es cierto?, Cotriza, es intervenir una participación, de alguna manera que tiene una estrategia, que tiene que es más bien temporal y también geográficamente definida, eh, principalmente para dar una señal para el mercado, en el cual la intervención lo que ha logrado históricamente es volver a estabilizar el precio, ¿no es cierto?, hacerle un pareo con los precios internacionales, y que genere una señal importante para los productores locales, para que sea interesante para ellos mantener su producción, ¿no es cierto?, y tengan rentas relativamente aseguradas para poder seguir produciendo, ¿no es cierto?, el próximo año, y como usted bien decía, asegurando una oferta local de este tipo de bienes que son tremendamente importantes. Nuestra posición al respecto como Corfo y como principal accionista, efectivamente, que aquí hay un bien público que hay que mantener, y nosotros contamos con toda la disposición para hacer todos los cambios necesarios para que vaya en esa dirección. En ese sentido, lo que hemos hecho es constituir una mesa de trabajo, entre que participa el Ministerio de Agricultura, obviamente, Cotriza, Ministerio de Economía, nosotros, ¿y quién más? Y el sistema de empresas públicas, que ustedes bien saben, ¿no es cierto?, es un comité de Corfo que reúne a todas las empresas públicas, las cuales el Estado, particularmente a través de Corfo, tenemos propiedad de las mismas. Em, y se ha llevado adelante un trabajo bastante acucioso, en el cual nosotros hemos levantado algunas preguntas que quiero plantearlas ahora, que creo que son interesantes. Pero previo a eso, solamente como contexto, nosotros tenemos toda la voluntad de hacer una capitalización de Cotriza, justamente para mantener su quehacer en no solamente las actividades que tiene ahora, sino para adelante. Habiendo dicho eso, hay un tema que usted, me imagino, presidente, comprenderá. Estos recursos que potencialmente podríamos nosotros como Corfo para capitalizar tienen un costo alternativo, ¿no? Más o menos nuestros números implican más o menos que el costo alternativo de los fondos que tienen estos recursos de nuestro capital representa más o menos un 8% de rentabilidad anual. ¿Ok? ¿Y por qué quisiera hacer este número? Porque creo que es bien importante que es el costo alternativo que tienen los fondos, y saber cuál es el beneficio alternativo que tienen el uso de estos recursos.
Yo por lo menos no he visto ningún estudio en detalle que nos muestre cuánto es la rentabilidad, pero siendo economista de una formación académica, sin ninguna duda la rentabilidad social esto supera largamente el 8% por los motivos que usted ha mencionado. Pero creo que es bueno tener alguna idea de cuánto es la rentabilidad social que tiene, ¿no es cierto?, la participación de Cotriza en este caso particular, y justamente por el tema del ajuste de precios vinculados, ¿no es cierto?, a los desajustes que usted bien mencionó. Em, pero la intuición diría que en el fondo la pérdida social, porque este grupo y gran parte, ¿no es cierto?, de esta, por los elementos no solamente que tienen que ver con la producción local, sino también por los temas estratégicos, usted muy bien decía, ¿no es cierto?, como también los problemas que puede generar en los mercados relacionados, ¿no es cierto?, tanto agua arriba como agua abajo. La intuición diría que en el fondo esos números en rentabilidad social de pérdida serían mucho más largos del 8%. Por lo tanto, como primera línea, uno diría esto es una buena política pública que compensa los costos alternativos de los recursos públicos que se van a utilizar en ello. Habiendo dicho eso, una de las grandes preguntas, como este costo alternativo es del 8%, pero también tiene que ver con la cantidad y el monto, y creo que es un elemento central, es saber cuánto es de alguna manera el efecto o la cantidad que necesita Cotriza para generar el efecto que estamos buscando todos. Em, Hasta los números que hemos manejado ya hay unos estudios econométricos relativamente de larga data que muestran que efectivamente con una participación relativamente pequeña de Cotriza en la intervención en el mercado, que podrían de ir en 1 hasta el 8% de la compra, ¿no es cierto?, en las situaciones cuando el precio está desalineado, genera la señal suficiente para el mercado para que se alinee. Y esto puede ser por dos motivos principalmente que la literatura económica lo sugiere. Uno, que hay un efecto efectivamente de un aumento por el lado de la demanda y eso hace que el precio suba y por lo tanto se ajuste obviamente por el precio que está por debajo del equilibrio a largo plazo. Y otro es el efecto de lo que se llama técnicamente la señalización que hace la participación de una institución como Cotriza dentro del mercado, más allá de lo que efectivamente ponga como recurso. Y creo que esos dos elementos son muy importantes a considerar para determinar cuánto es lo que efectivamente debería tener Cotriza, ¿no es cierto?, como parte de su patrimonio para que efectivamente genere ese efecto. Por de pronto, y una cosa que es el principal centro del trabajo, diría, el principal objetivo del trabajo de esta pequeña mesa, es determinar efectivamente cuánto es la cantidad de recursos que tiene que tener disponibilidad Cotriza dentro de su patrimonio para que genere estos dos efectos. Uno, el efecto de señalización, y quisiera insistir en esto, el efecto de señalización que genera el mercado doméstico. Y segundo, lo que efectivamente, cuánto es el porcentaje que tendría que comprar en distintos lugares geográficos, a distintos momentos, para justamente generar este efecto que estamos buscando. Ese número lo desconocemos, pero obviamente en función de trabajos antiguos y más actualizaciones que se pueden hacer, yo creo que es relativamente fácil. Em, Quisiera insistir de que en el fondo el primer punto, aquí no hay ningún cuestionamiento desde el punto de vista de Corfo de una buena justificación de los recursos públicos, para nada, porque obviamente, como quisiera insistir, el retorno social de esto supera largamente el costo alternativo de los fondos. Lo que sí es el segundo punto es saber cuánto es la magnitud de esos fondos. ¿Ok? Efectivamente, nosotros, digamos, Corfo, de la administración anterior, de alguna manera se solicitaron una cantidad de recursos que ascendían a algo de 7.000 millones de pesos. Y parte de la solicitud que está haciendo Cotriza justamente una especie como de reposición de esos 7.000 millones o 8.000 millones de pesos. Pero de todas maneras, para nosotros es muy importante saber determinar esa cantidad. Creo que ese proceso es relativamente breve y rápidamente lo podemos llegar a un número que nos pueda de alguna manera dejar tranquilos en el fondo por el segundo motivo que les mencionaba. En virtud de eso, entonces, hay una propuesta que es, una vez alcanzado ese monto, iniciar el proceso de justamente la capitalización. Y quisiera, como último punto, mencionarle, por su intermedio, Presidenta, a toda la mesa, que efectivamente hay un proceso relativamente estructurado y detallado con respecto a esto. El primero, que diría que hay dos partes muy importantes. La primera es, y por eso es muy importante determinar el monto, porque esta decisión depende del Consejo de la Corfo, lo cual no depende solamente de la decisión del vicepresidente ejecutivo. Esto está sentado, obviamente lo lidera el ministro de Economía, pero está el Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Agricultura, Ministerio de Ciencias, Ministerio de Desarrollo Social y Ministerio de... bueno, ahí están todos, ¿no? Y ahí están todos. Ok. Entonces, nosotros tenemos que llegar con esta propuesta al Consejo para que el Consejo, de alguna manera, con una manera informada, estos son actas públicas y todo, tome la decisión, ¿no es cierto?, no solamente de apoyar la capitalización, sino también definir el monto. Y ahí que tenga una buena justificación. Esta es una etapa dentro del proceso que, una vez tomada la decisión del monto, tenemos que nosotros hacerla llegar
al Consejo. Pero en todo caso, estimado vicepresidente, sería a partir de lo que fue descapitalizado Cotriza como el piso histórico que ha tenido, digamos, o sea, los 8.000 millones, es a partir de Eh, allí. nuestra idea en el fondo es evaluar desde el punto de vista de tener un número con respecto a cuánto es. En una de esas podría ser un número incluso mayor que eso, porque justamente entendemos que además no solamente está lo del trigo, sino que también está el maíz. Por eso necesitamos, dicho de otra manera, a nosotros nos creo, desde el punto de vista de la vicepresidencia ejecutiva, llegar al Consejo para decir que en el fondo vamos a devolver lo que de alguna manera el mismo Consejo en sus versiones anteriores quitó, creo que no sería una buena fundamentación del mismo, sino creo que iríamos un poquito más allá de decir efectivamente lo que necesitamos es esta cantidad de recursos para que Cotriza logre lo que se supone que Cotriza debería hacer. Diríamos más o menos en esa línea. Probablemente, dadas las circunstancias, precios relativos, obviamente el número de bienes que están incorporados ahora, pero son más, en una de esas quizás termina siendo un monto incluso superior. Y también, o sea, exactamente, y tiene que ver un tema de cómo entra también dentro del tiempo esto, ¿no? Porque obviamente usted sabe que los ciclos de productos y de precios son distintos. Y después sigue un proceso que quisiera llamar la atención, que en el fondo no es fácil, porque obviamente aparte de lo del Consejo hay un sinnúmero y tenemos un pequeño cronograma actualmente de cómo sería este proceso. Aparte de la sesión del Consejo de la Corfo, hay resoluciones, hay tomas de razón en la SEP, hay una solicitud al Ministerio de Hacienda para autorizar esto. Hay que hacer un ajuste presupuestario de la Corfo a través de la ley de presupuesto asociado a esto, que tiene que pasar por la IPRES. Hay otras tomas de razón, hay juntas de extraordinarias de accionistas. Le puedo dejar después, por su intermedio, presidente, un poco el cronograma. Son 10 cosas más como para que andemos rápido, así que Mire, no puede estar más en nuestro propio interés, querido presidente, en el fondo que de alguna manera esto se haga con la celeridad posible y obviamente por su intermedio le podría también coordinar con el resto de los involucrados del Ejecutivo para hacer esto lo más rápido posible. Pero solamente para contarles que hay un conjunto de cosas y normas que de alguna manera tenemos que seguir para hacer este seguro. proceso y nosotros vamos a estar alineados de hacerlo lo más rápido posible. Hay cosas que dependen de la misma Cotriza, también que hay un registro en comercio en el conservador de bienes raíces, ¿no es cierto? Hay temas que hay resoluciones que dependen también, que autoriza transferencia de capital del mismo Cotriza. En fin, o sea, hay varias instituciones que están involucradas. Pero con esto quisiera cerrar de nuestro ánimo primero, y con esto termino para no quitarle más tiempo. Uno, nuestra voluntad para capitalizar. De todas maneras, entendemos que aquí hay una justificación más que clara de poder hacer este proceso. Dos, tenemos que rápidamente determinar cuánto es el monto para atender justamente de una manera costo eficiente este requerimiento. Y tercero, esto tiene que pasar por una aprobación de consejo y por eso lo importante es la justificación. Y cuarto, mencionarle que hay un conjunto de pasos administrativos que se necesitan hacer y que nuestra voluntad sea lo más rápido posible. Con eso no sé si resumo bien nuestra posición y la propuesta que traemos. Me quedo y creo que con la senadora Sepúlveda también estamos optimistas en lo que se puede hacer porque es un cambio de actitud. La actitud que habíamos venido viendo por parte de distintos ejecutivos respecto de una empresa del Estado, la verdad es que hay cosas que el sector privado jamás va a poder resolver o sustituir. El mundo privado compite y aquí hay un rol social que es súper importante y que solamente lo pueden hacer o el Estado directamente o las empresas que están mandatadas por el Estado para poder intentar corregir, equilibrar, implementar políticas públicas. Yo me alegro mucho que tengamos un cambio de actitud. Ahora veremos a cuánto alcanza ese cambio de actitud. Voy a hacer una cuestión muy doméstica, muy pedestre, pero como la mayoría nosotros andamos con la tacita de té del desayuno muy temprano en la mañana, quiero ofrecerles que aparte el cafecito, si quieren una tostada o algo así, por favor, le dicen a don Gonzalo, yo pagaré como corresponde, ¿no? Con mi asignación como invitado nuestro. Pagaremos a media con la senadora Sepúlveda. Gracias, señor. Así que Gonzalo le puedes preguntar en particular a todos los presentes en la comisión, pues si no, vamos a pasar por el alambre hasta como las 7 de la tarde. Senadora Sepúlveda. Gracias, presidente. Yo primero, sin duda, reconocer el cambio de actitud de la Corfo. Yo no soy muy fanática de la Corfo, yo se lo dije una vez. Yo más bien creo que a mí me gustaría la Corfo antigua, ¿no? La que tenía una musculatura tremenda y que hacía
que hacía correr al país, ¿ah? Que hacía correr al país. No, que hacía correr al país en la función original que se creó, ¿no? Que era tremendamente motivante. Bueno, pero ahora sí, yo, más bien es la actitud suya, ¿no? Es la actitud suya, y yo no soy muy condescendiente con las autoridades, créame. Es la actitud suya. ¿Ah? Sí. Pero, pero esa no es como la institución. ¿No? No es la institución que uno ve, ¿ah? Sobre todo en terreno, muy elitista, tremendamente elitista, una institución que es inalcanzable, ¿ah? Que es inalcanzable y que además tampoco valora la creación en regiones ni nada. Yo no tengo muy buena opinión de la Corfo en general. Bueno, pero a mí lo que me preocupa son las tomas de decisiones, el circuito de toma de decisiones. Porque nosotros tuvimos una complicación este año gravísima con el maíz, ¿ah? Gravísima. Y agradecer el año pasado, de veras, ya se me olvidó. Es que nosotros terminamos el año en febrero, entonces ahí empieza otra vez. Entonces, estamos como el año agrícola, así. Bueno, y la actitud de ustedes fue, pero fíjese que aquí hicimos una carta, hicimos un oficio. Rápidamente se hizo una sesión, se hizo rápido y todo, para que poder llegar a ustedes. Y que ustedes pudieran tomar la decisión de compra, ¿ya? Entonces, la percepción es que el problema llega, se agranda y ustedes lo toman decisiones. Porque a lo mejor es muy complejo o reunir a todos los ministros, supongo yo que hay delegación y todo, pero muy complejo de tomar esa decisión. Y yo creo que ese es el error más grande, porque podríamos simplificar mucho el problema si tomáramos la decisión anticipadamente. ¿No? Anticipadamente. Entonces tú tratas de abrir, quizás comprar poco, pero lo que usted plantea, la señal, ¿no? Que es muy importante en el mercado. Porque en un minuto teníamos todo cerrado. No había poder comprador, no era un problema de precio. Entonces, si ustedes abrían, esto gatillaba, ¿no? Y ustedes no abrían. Y las señales las teníamos aquí, mandamos cartas, hicimos todo rápido, y ustedes no reaccionaron. Entonces, creo que ahí tenemos un problema ustedes están leyendo mal las cosas, o tienen un problema de decisión, y yo creo que eso es lo que queríamos conversar con usted. La capitalización, sin duda, ¿no? Sin duda, que es muy importante, pero cómo se están tomando las decisiones frente a esto, y entendiendo además, nosotros no queremos ser el hermano pobre, ¿sí? Eso sí que no. O sea, no queremos ser el hermano pobre de Corfo. Entonces, lo que nos interesa es ver el circuito de decisiones, cómo nos podemos relacionar mejor, pensando en el futuro, ¿no? ¿Cómo nos podemos relacionar mejor? No dar la vuelta larga, sino una decisión colectiva que podamos tomar aquí, llamarlos por teléfono y ver qué es lo que vamos a hacer. Pero no podemos estar hasta el agua hasta el cuello cuando tengamos que reaccionar, habiendo sido mucho más barato y haciendo reaccionar al mercado si lo hacemos anticipadamente. ¿Ya? O no anticipar, no es anticipar, sino que en el minuto que ocurre la situación. Eso, presidente. Gracias, senadora. No sé si quieren hacer un comentario respecto a lo que ha señalado la senadora. Le damos la bienvenida a la senadora Bodanovich. Quiero además resumirle, porque sé que está interesada en eso también, que, a ver, tuvimos una exposición del vicepresidente de Corfo, donde da cuenta de este cambio de rumbo que está teniendo la Corfo y un interés recuperado de apoyar el problema agrícola y la capacidad productiva que tenemos en términos de lo que hemos estado pidiendo, que es la recapitalización de Cotriza, ¿no? Con fines estratégicos, pero también con una mirada comercial de precio justo. Así que ha sido muy buena la exposición del vicepresidente don José Miguel. Senadora Bodanovich. Gracias, presidente. Bueno, Nos saludar pasamos de terrorismo directamente sí, a lo preocupante de esto. yo me excuso que tenía una reunión con gobernadores que vienen de nuestras regiones, así que por eso llego un poquito tarde. ¿Cómo está, José Miguel, Iván? Bueno, creo que hay que agradecer la disposición, presidente, que ha tenido el Ejecutivo en orden a escuchar las solicitudes
tienen los productores de trigo. Tuvieron hace pocos días, varios de los que estamos aquí en la mesa estuvimos reunidos, y la idea es que se le pueda dar alguna solución inmediata, pero también, y para estos efectos es muy importante el tema de la recapitalización de Cotriza, cómo abordamos las problemáticas que año a año se están dando. Ya tuvimos este año 2023 al principio, el tema de los maiceros, luego vemos los productores de trigo, en fin, cómo le damos un rol que sea importante para estas personas que finalmente ven en este organismo la única posibilidad muchas veces de tener alguna solución a sus problemáticas. Entonces yo quisiera transmitir eso, por una parte el reconocimiento al Ejecutivo, pero también que busquemos una solución que nos permita avanzar en dar respuestas concretas a quienes tienen confianza en nosotros y en Cotriza en particular. Gracias, presidente. Muy bien, senadora Bodanovich. Tenemos en el orden de tabla de invitados, a no ser que alguien quiera intervenir particularmente, de otra manera. Presidente, Sí. si me permite, por su intermedio, responder un comentario a la senadora porque creo que es muy atingente en el trabajo colaborativo que ella plantea. Efectivamente, el Ejecutivo tiene una institucionalidad que se llama el Sistema de Empresas Públicas, el CEP, que es un consejo, un comité de la Corfo, que fue creado hace varios años atrás, y parte del objetivo que tiene es concentrar la administración de las empresas que son propietarias del Estado en ese espacio. Por lo tanto, la vicepresidencia de Acorfo actúa relativamente indirecto en ese, estamos sentados dentro del directorio, pero se canalizan todos los requerimientos que vienen no solamente de instituciones como Cotriza, sino también, usted bien sabe, el Metro. ¿Quién preside el CEP? Gloria, Paulina Soriano, Paulina Soriano. Ella es la presidenta del CEP y hay un conjunto de directores. Y por lo tanto, la mayoría de los requerimientos que vienen de las empresas públicas, ¿no es cierto?, se hace a través del CEP. Y en aquellas cosas que tienen que ver más bien con el tema más financiero, asociado, por ejemplo, a capitalizaciones o recapitalizaciones, son elementos que llegan más directamente vía el CEP a la Corfo. Muy bien. Eso no quita que estoy muy de acuerdo con la senadora que hacer un espacio más dinámico, ¿no es cierto?, y más directo, ¿no es cierto?, sea una muy buena solución para que trabajemos en esa, pero justamente es la institucionalidad está diseñada de esa manera y podemos ver cómo podemos hacerlo más ágil en la respuesta desde el lado del CEP y por su intermedio de la Corfo. Muy bien. Espectacular. Senadora Sepúlveda. No, uno entiende que ese directorio no puede decir cuándo, ni cómo, ni cuánto, ni nada de eso, ¿no? Pero uno debería tener cuáles son los criterios. O sea, ese conjunto de personas debería definir cuáles son los criterios para en qué minuto nosotros intervenir como Estado. Entonces, frente a esa situación, uno debería tener la contabilidad, ¿no? De decir, bueno, ¿cuándo intervengo? ¿Cuándo al comienzo, en la mitad, al final? ¿Cuáles son los factores que a mí me van a hacer tomar esa decisión? Eso es lo que uno no ve. ¿Ah? Eso es lo que uno no ve. No ve criterios, no ve, a ver, no quiero sonar irrespetuosa, ¿no? Pero no ve inteligencia, ¿ah? De decir en el minuto económico, ¿ah? Y no estoy hablando de Cotriza, yo tengo la mejor opinión de ustedes en términos de lo que hacen, pero sé que les falta como tomar decisiones. Entonces, como no quiero ser, no quiero que la agricultura sea lo que tiene menor importancia al interior de Corfo, ¿ah? Pero uno debería sentarse y saber nosotros aquí, en esta comisión, cuáles son los criterios que ustedes están tomando. Porque es los criterios que nosotros vamos a transmitir a los agricultores. Es los criterios que nosotros podemos decir, mire, ¿sabes qué? Tranquilo, porque en estas condiciones va a actuar. Director de INDAP, no saque la billetera, porque ya viene la posibilidad de, 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 de hacer un buffer, ¿no? En el sistema. Eso no lo conocemos. Y yo espero que exista, ¿no? Entonces, esa es la conversa que a mí me gustaría tener con ustedes. Y tener claridad, incluso la industria, al tener claridad puede incluso hasta reaccionar antes, sobre todo cuando no quiere comprar. ¿Mm? Eso, presidente. A don Patricio Riveros, ¿no? De la Oficina de Estudio Política Agraria de ODEPA.
Muchísimas gracias, presidente, por su intermedio. También dar un saludo afectuoso a usted y, por cierto, también a la senadora. Acerca de lo que mencionaba aquí el vicepresidente ejecutivo, efectivamente se está formando una mesa, ya tuvieron una primera reunión, donde están distintos tipos de actores para hacer la definición, efectivamente, para una posible capitalización, donde desde la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias estamos entregando todo el background de información y también de análisis técnico necesario para que esto suceda, en conjunto con Cotriza y en coordinación también con la subsecretaría. Tan solamente me gustaría mencionar que desde el rol que me toca, que efectivamente este es un tema de preocupación y por cierto también estamos muy interesados en entregar todos aquellos elementos que puedan ser necesarios para que esto suceda. Muchas gracias. Muchas gracias, don Patricio. Le ofrezco la palabra al director del INDAP, don Santiago Rojas. Gracias por su intermedio, presidente. Saludarlos y también a las senadoras y también todo el equipo de Corfo, Cotriza, ODEPA. Como comentaba el ministro, y usted en su introducción desde el contexto macro que ha afectado la producción de los cultivos tradicionales del país y que ha sido discutido acá, se creó un programa nuevo en el INDAP que se llama de fomento a los cultivos tradicionales sustentables y que cuenta con 1.600 productoras y productores hoy día desde la región de Valparaíso a Araucanía y hoy día hay alrededor de 500 productores de trigo en el programa con asesoría, con una serie de instrumentos y también subsidios también importantes, pero orientados a incrementar los rendimientos, pero no de cualquier forma, sino en forma sustentable. Los productores muchas veces dicen, tenemos todas las tecnologías para producir, pero la verdad es que no tienen todas las tecnologías ni todos los últimos conocimientos, sobre todo los más pequeños. En todo caso, esto está orientado a productores de 2 hectáreas hacia arriba, así que no son los mega pequeños, son los medianos y grandes del INDAP, que igual son pequeños, pero, pero sí contribuyen obviamente a la seguridad alimentaria y decimos que son quizás en cuanto a la producción total del país, representan entre un 15 y un 30%, pero en términos de personas hay muchas familias ahí. Y por eso el impacto de este tipo de programa es significativo y como dice el director también de Corfo, la rentabilidad social sabemos que es bastante significativa también de este tipo de Pero esto programas. solamente para apoyo de la producción, pero para la comercialización. Tiene también, y ahí iba esa parte, que tiene una parte de gestor comercial que busca articularlos con la industria, que busca también adelantar información de cómo vienen los mercados, y por ese lado genera una contribución significativa para la toma de decisiones en años venideros respecto a qué establecer. Entonces, eso es importante. Y en este caso, estamos trabajando obviamente con ellas y ellos, y en eso la señal de Cotriza puede ser significativa, pero también algo que ha salido mucho en la mesa es cómo los molineros un poco han establecido demasiadas diferenciaciones en las calidades y ellos sienten que en eso quizás hay algo que trabajar. Pero también algo que comentábamos con Juan Jiménez, que es jefe del departamento de mercados de INDAP, es que antes se sembraban trigos suaves y ahora se requieren trigos más fuertes. Entonces vamos a trabajar también con INEA y con todos quienes corresponda para poder ir actualizando las variedades a lo que requiere el mercado para que tengan mayores valores de compra a futuro. Entonces, eso es lo que estamos trabajando principalmente hoy día con los cultivos tradicionales, con los productores de trigo principalmente. Eso, presidente, gracias. Muchas gracias, director. En todo caso, a ver, es cierto, digamos, el esfuerzo que puede hacer alguna institución pública por mantener viva la capacidad de producción es una parte importante, el fundamento, pero extrañamos la posibilidad, a ver, distintos gobiernos desde el retorno a la democracia han estado planteando la, la necesidad de organizar la comercialización. Y algunos lo han enfrentado a través de pequeñas ferias, otros han intentado armar cooperativas. En el gobierno anterior se habló de cooperativismo moderno, que en la final, en la práctica no resultó en prácticamente nada. Y entonces al final de cuentas, el productor chileno que sabe producir, y yo hablo del pequeño por tradición, pero del mediano y un poquito más para arriba, están las mejores ubicaciones del mundo. La tecnologización que hoy día tiene Chile, cómo enfrenta el cambio climático, cómo se enfrenta a las nuevas exigencias del mercado, no tiene problema. El productor hoy día sabe producir, sabe cómo hacerlo,
tiene las herramientas y el conocimiento, siempre es posible mejorar, pero el problema está radicado en la comercialización. Porque si al final de cuentas el problema es que el productor se queda encajado después de, para los que son creyentes, mirar al cielo y pedirle agua y después pedirle no tanto. En fin, hemos tenido de todo, desde las inundaciones, 1500, perdón, 250 hectáreas complicadas, 150 y tantas perdidas del mejor suelo, etcétera. Es lo que le pasa al productor. Pero aún así el productor asume el desafío y se enfrenta a lo que no tiene control de él, que es el clima, y con todo su impacto. La tecnología la conoce. La de la mano la conoce y la del tractor también la conoce. Y la computarizada y digital también la conoce. O va para allá. El problema es comercialización. Y ahí hay un llamado a los distintos ministerios de entender, a ver, cuando intentamos, y es bueno que esté el vicepresidente de la Corfo en esto, yo estaba patelaucha en la UCI. Sin embargo, no podíamos desconocer el momento que había. Y desde allí le hacíamos ver al ministerio la necesidad de asumir lo que hacía 2 años veníamos diciéndole al país en plena pandemia. Preocupémonos de una estrategia, de una estrategia alimentaria. Ya veíamos países tan potentes como Corea cerrando fronteras a la exportación de lo que eran capaces de producir. O sea, podía faltar cualquier cosa, pero el arroz no les podía faltar. Cerraron la frontera. India hizo exactamente lo mismo. Los demás países empezaron a parapetarse detrás de lo que podían, porque nadie sabía cómo venía efectivamente la pandemia. Y nosotros dejamos a los productores a la buena de Dios. Y un ministro contestó, mire, estas son tonterías de los parlamentarios, nosotros lo resolvemos con un barco que viene de Canadá, y si no será de Canadá, será de otro lado. En fin, o sea, la cuestión era hacer llegar la comida del momento, pero ninguna preocupación por la producción nacional. Cuando pasan cosas en el mundo, y queremos que nosotros nos autoabastezcamos, el problema es que no se hace por decreto. Cuando dimos la pelea por la leche, director, 3 veces la Fiscalía Económica, que la verdad es que con bastante incompetencia nunca quiso llevar el problema al Tribunal de Libre Competencia, finalmente logramos que los consumidores, y Conadecu sabe perfectamente lo que estamos hablando porque se sumaron a eso, fueron los consumidores los que regularon el mercado de la leche. O sea, con precio estratosférico, uno de los más altos del mundo en el precio del consumidor, 1.000 pesos, cuando el precio internacional y misma moneda eran 640 pesos. Y el precio al productor, que internacionalmente eran 300, o sea, tercio, 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 tercio al productor, tercio a la industria, y se sumaba a lo que llegaba al consumidor. Finalmente en Chile le estaban pagando 180 pesos cuando costaba 240 producir un litro. El 67% de las lecherías que cerraron desde el sur del Biobío y la Araucanía no se recuperaron nunca más. Se perdieron. Y la región de los ríos, que era parte de la región de los lagos, que producía el 60% de la leche del país, hoy día produce el 94%. Y no es porque haya aumentado la producción, es porque los demás dejaron de producir. El resto de Chile dejó de producir leche. Las tenemos, sí, unas cuantas lecherías. Esa producción que se pierde, esa infraestructura que se desaparece, la familia no vuelve a poner todo su capital en algo que es incierto. Por lo tanto, el llamado, discúlpeme la cháchara de nuevo, pero hay que argumentar esto, porque es una preocupación que hemos venido manifestando, y la senadora Sepúlveda lo sabe, hace muchos años en la Comisión de Agricultura, es algo que todavía Chile no resuelve. No resuelve cómo acompaña a la comercialización. Y esto no es intervenir en el mercado, esto no es una falta a las leyes del mercado ni a la libre competencia, todo lo contrario, se trata de corregir distorsiones. Hoy día, en un país concentrado, en un país donde finalmente cada uno se adueña de lo que quiere, como quiere, tenemos que proteger al que no tiene esa posibilidad, que no venda su suelo, ni con fines inmobiliarios, ni tampoco para que haya de nuevo grandes extensiones de tierra, muchas veces improductivas, sino que la gente, fíjate, y aquí, y con esto cierro, y no hablo más para dejarle el espacio, pero cuesta entender que la autoridad nacional de cualquier gobierno, me da lo mismo, diga que el mundo rural es menos del 9%, porque hace ya 2 periodos que no tenemos censo. Pues si somos campeones para echar a perder los censos, después que éramos campeones para mostrar las cifras buenas. No tenemos censo agropecuario, no tenemos censo de población, todo lo hemos hecho mal. Pero lo que sí sabemos es que de acuerdo a la OCDE, casi el 30% de la población chilena vive de lo que se hace en el campo, que está relacionada. Probablemente no tenga una parcela, pero por anga o por manga, el impacto que tiene la ruralidad en Chile
llega exactamente al 27,8% de la población. Estamos hablando de un tercio. Y no tenemos políticas públicas para ese tercio. Director. Por su intermedio, presidente, ya ¿Quiere- que toca temas tan compartir el sensibles partido? y que nos movilizan, yo, yo creo que hay un espacio para ir incorporando políticas en el país que orienten el país hacia un sistema agroalimentario sostenible. Y en eso estoy de acuerdo con usted, que tiene que haber mayor coordinación, por ejemplo, con las importaciones, con el sector privado, en este caso los molineros, que claro, quizás tuvieron que poner sus órdenes de importación, pero quizás ahí es importante el tiempo, los tiempos. ¿Por qué tiene que haber justo un buque descargando trigo cuando estamos cosechando trigo? Entonces son temas que tenemos que ir trabajando, que no estaba quizás la institucionalidad, porque en un momento nos compramos la apertura total del libre mercado, pero puede haber libre mercado con más planificación y con integración de políticas que permita también fortalecer la producción nacional. Y lo otro es visibilizar también el rol de la producción nacional. Hoy día las personas comen arroz y no saben si el arroz que están comprando es importado o es arroz nacional. Y lo mismo con las legumbres. Entonces también quizás ahí tenemos que volcarnos hacia adentro para reconocer eso y eso potenciaría el consumo doméstico y todas estas familias que usted comenta que un 30% dependen de ella. Así que totalmente de acuerdo. Eso era, presidente. Gracias. Gracias, director. Le ofrezco a continuación la palabra a don Iván Nasif o a don Gonzalo Becerra. Vean ustedes cómo se organizan, por favor. Quedó pendiente el término de la exposición del gerente. Don Adecus también está levantando la palabra. Muy bien. Ese es el problema de estar tan lejos, don Hernán. Cuando usted guste, presidente, Bueno, ya tomó la palabra, ya tómesela, pues. Y me la tomo. cerramos con Cotriza. Ya. Mire, presidente, a propósito de lo que usted estaba hablando de lo de la leche, nosotros tenemos una información que yo creo que las autoridades la conocen, que los productores de leche, al ver que hasta el día de hoy no se resuelve una banda de precio adecuada para poder seguir produciendo leche, hoy día tenemos una exportación no tradicional. Estamos exportando las vacas lecheras. Sí. Nuestras vacas sí que les interesan a otros países y salen en barco y se llevan. Y eso hay miles de estas, de, de vacas que se han exportado y que se llevan a otros países. Eso está sucediendo hoy día. La, la masa ganadera de vacas productoras de leche, que eran las Hereford principalmente, están siendo llevadas a otro país, justamente por estas distorsiones. Bueno, esto de hacer un detalle nomás de esto, ¿no? ¿Qué es lo otro? Lo que sucede hoy día con Cotriza. Bueno, Cotriza tenía una función relevante, que es disminuir las distorsiones que provocan las fallas estructurales que tiene el mercado de los cereales, justamente, especialmente el trigo, que afectan el poder de negociación de los productores, particularmente los pequeños. Ese es el problema de fondo. Aquí son los pequeños los que están afectados. Tenemos distorsiones, muchas. Hoy día, esta apertura que hay, estamos viendo que Argentina se va a abrir el mercado, por lo tanto, probablemente vamos a tener una mayor posibilidad de importación de trigo argentino, más todavía, más el trigo uruguayo, que también está presente, y por lo tanto nuestros productores van a estar en una situación de debilidad tremenda. Y Cotriza era la que la que hacía este equilibrio para poder que los productores, nuestros productores, pudieran seguir sosteniéndose y hacer estas bandas de precios para regular con el precio internacional. Bueno, lamentablemente en el gobierno pasado, este retiro, según la información nosotros, son cerca de 9.000 millones, que se dejó un saldo en Cotriza de solamente 4.500 millones, y con lo que tiene hoy día no podría tener una compra máxima de un 3% de la producción de trigo nacional. Por lo tanto, es irrelevante. Si no se hace una capitalización, una recapitalización de Cotriza, es imposible que tenga alguna incidencia en el mercado, porque también el mercado tiene otras distorsiones. El mercado del trigo lo controlan tres, solamente tres molineras.
El 65%, o sea, estamos hablando como es lo habitual que sucede en el mercado chileno. Siempre hay tres. ¿Ah? Como dicen algunos amigos a mí, algunos amigos en todos los mercados en Chile está el club de los tres chanchitos, dicen. Porque siempre hay tres que controlan el mercado. Bueno, aquí tenemos tres también, po. Literalmente. La Molinera San Cristóbal, Carosi, Cunaco y punto, 65% del mercado. ¿Y qué es lo que le sucede a los pequeños? A los pequeños productores chicos no tienen, y las molineras controlan el precio de la harina, llegan hasta el control del precio de la harina. Esto es lo que tenemos hoy día. ¿Y qué es lo que nos pasa a los consumidores? Bueno, los consumidores Chile es uno de los países que tiene el más alto consumo de pan. Estamos hablando de 96 kilos promedio al año. De eso estamos hablando. ¿Somos buenos Hernán, para comer pan? Sí. Hernán, lo interrumpo. ¿Usted sabe cuánto es el precio que le pagan a los productores de trigo por kilo de trigo? No sé cuánto le estarán pagando en este momento. ¿Alguien sabe en No la sé mesa? cuánto. Pero el precio del kilo está como en 220 pesos, si no me equivoco. Sí, en promedio. Y En el kilo de promedio. pan vale 2.000. O Hasta sea, me parece que 2.500, hay mucha presidente. distancia entre el precio que les pagan al productor por el elemento principal y solamente la pasadita por la monerería, porque no estamos agregándole ni Sí. levadura, ni edulcorante, ni colorante, ni maravillando. El trigo es moler el trigo al consumidor y ponerle algún par de cosas y transformarlo en pan. Al consumidor le sale 2.000. O sea, Eso es, eso, presidente. 1.000% de distancia es mucho. Sí, por favor, continúe, Hernán. No, usted está hablando del pan. El pan es bien básico, ¿ah? Nosotros comemos, el pan que más comemos es la marraqueta. Y en la marraqueta es harina, agua y sal. No es más. Esos son los ingredientes que tiene, más el horneado, la mano de obra. Eso es. Le cuento, ¿ah? Yo soy hijo panadero. Así que algo conozco. Soy- na- Me crié en una panadería. Esa es la verdad. Muy Entonces bien. conozco el tema un poquito. Eh, Pero aquí los que hemos pagado las consecuencias de esta distorsión han sido los consumidores. Le digo, antes de pandemia, el pan costaba menos de la mitad de lo que está costando hoy día. Costaba menos de la mitad. El mil precio doscientos del pan pesos ha el kilo. subido más de un 100% en los últimos tiempos, Sí. en forma explosiva. Y sigue subiendo, si eso es lo más terrible. Y los consumidores nos hemos visto en esta situación, y yo creo que esta recapitalización que necesita Cotriza puede tener incidencia, pero también tiene la protección que necesitan nuestros pequeños agricultores, los pymes y todos. Las panaderías, fíjese, presidente, que hay 5.500 panaderías en Chile. ¿Y cuál ha sido la actitud de los chilenos? Privilegiar la panadería. No quieren el pan industrializado. Quieren ir a comprar a la panadería de la esquina, a la que está cerca, porque les gusta el pan fresco, calentito. Eso es la verdad. Y los molinos, para que veamos la distorsión que se produce. Hay 78 molineras en nuestro país, pero 3 controlan el 65% del mercado. Entonces, ¿tenemos un problema? Claro que tenemos un problema. Necesitamos que Cotriza se fortalezca y tenga para que incida en el mercado. Claro que lo necesitamos, porque esta es la única manera en que los consumidores vamos a poder tener alguna rebaja en el precio o una estabilización a lo menos del precio y no siga subiendo así como está de distorsionado este mercado. Eh, esto es lo que nosotros podemos aportar. Hemos mandado un documento con bastante información que hemos recopilado. Creemos de que esta comisión presidida por usted, senador, tiene un rol fundamental en todo el ámbito de la agricultura. Tenemos que saber, que usted lo señaló en algún momento, de que no hay incentivos para producir y sembrar legumbres, justamente tampoco trigo, porque con estas distorsiones imposibles, los productores de leche, por otro lado, no tienen ningún interés por los precios bajos que se les paga. En consecuencia, tenemos un problema de seguridad alimentaria. Si la seguridad alimentaria tiene parte por la base de qué es lo que producimos nosotros. Pero hoy día hay un cambio en el uso de los suelos.
No, a veces no es que falten suelos, sino que se ha ido cambiando la producción agrícola. ¿Y qué es lo que privilegia? Se- los suelos que antes eran agrícolas para el consumo interno, hoy día se está produciendo solamente para productos de Un exportación. minuto para cerrar, El tema de Hernán, la por favor. guinda es el más. Se están sacando viñedos, se están ocupando campos que eran para producción de productos básicos, legumbres, verduras, que eran de consumo interno, solamente para producir exportación. Y eso también es un tema que hay que resolverlo. Eso sería, señor presidente. Muchas gracias y gracias a toda la comisión, a las parlamentarias, a las senadoras presentes y a todos los que están aquí. Gracias. Muchas gracias a usted, Hernán. Puede continuar, por favor, en la sesión si así lo estima. A continuación, le ofrezco la palabra entonces a Cotriza, por favor. Ustedes verán cómo seguimos. Muy bien, muchas gracias, señor presidente, y por su intermedio saludo a las senadoras presentes y a todos los miembros del Ejecutivo y que nos acompañan. Es muy satisfactoria esta reunión, más allá de los temas tan complejos que estamos desarrollando, ver que ha tenido éxito el trabajo de la comisión, en el sentido de ir haciendo notar un problema e ir convocando a las entidades que corresponden. El Cotiza, como les dije más en algunas ocasiones anteriores, es de Corfo. Entonces es súper importante que el vicepresidente Corfo, como propietario, tal cual él lo dijo, que lo dije muy bien, como propietario diga, mira, esta empresa es nuestra y esto es lo que hace y estamos por apoyarla. En ese entendido, yo quisiera hacer una breve recapitulación de algunos puntos que me parece necesario tener en cuenta. También en ocasiones anteriores les hablé de la recuperación de Cotriza y la palabra recuperar tenía sentido, que no lo voy a repetir, pero efectivamente la estamos recuperando respecto a la condición en que la recibimos. Y lo de su capital es uno de los puntos que importa recuperar. Y Cotriza, además, estamos hablando del tema principal de Cotriza, que es cómo intervienen los precios de los mercados, pero Cotriza aporta otros dos bienes públicos muy importantes: la información y la calidad o el análisis de calidad. Con lo que decía el director de INDAP, ahí tenemos una posibilidad de trabajo conjunto muy importante respecto de ir viendo las calidades de los trigos, y eso es determinante finalmente en cómo se aprecia el producto que se está intercambiando. Y en materia de información también hemos tenido avances significativos que compartimos con ODEPA respecto, por ejemplo, a avance de cosechas. Vale decir, estamos avanzando no solo en la parte de comercialización directa, sino en bienes públicos asociados a la comercialización que provocan una mejor información para quienes toman decisiones. Y ahora sí me voy hacia el lado del poder comprador, y donde el diagnóstico que nosotros tenemos y que somos persistentes en eso y que sabemos que no todo el mundo tiene la misma manejo del detalle de esto, es nuestra insistencia como empresa pública de que lo que nos importa es el precio internacional. Que nosotros no hacemos una evaluación subjetiva ni desde la estructura de costos de los productores, por más que sea legítimo que esto sea, pero nosotros en tanto empresa vemos cuál es el precio internacional. Y la distorsión la relacionamos, la existencia de distorsión o no, respecto de cuál es el precio internacional. Y en eso quiero ser bastante claro porque uno puede pensar que en determinado lugar hay una diferencia que es significativa, pero si uno toma el conjunto y para el conjunto esa diferencia no es así, difícilmente la empresa tenga, como lo decía la senadora, cuál es el procedimiento con el cual actuamos. Es básicamente ese el criterio. Ya la parte más pequeña, yo creo que es demasiado exagerado exponerla, pero siempre va a estar en virtud de esto. ¿Y por qué? Porque nosotros, si compramos, después tenemos que vender. Es decir, cualquier otra actividad de la empresa que signifique comprar, y no importa si vende o no, claro, ya ahí el Estado estaría asumiendo
un costo que no tiene que ver con el mercado, tiene que ver con directamente pensar en algún tipo de subsidio. Y con lo cual nos veríamos complicados no solo entre nosotros, sino también con el comercio internacional y con todos los convenios que tenemos ya suscritos en esta materia. Por lo tanto, somos extremadamente cuidadosos al respecto. Puedo dar garantía de nuestra preocupación respecto del análisis de los precios, de la calidad de la información que recibimos y del seguimiento pormenorizado que vamos haciendo los precios en cada una de las regiones. Teniendo eso en cuenta, eh, eh, nuestro invitado nos hablaba de la situación de monopsonio que se vive en el mercado del trigo. Bueno, respecto de eso, yo creo que es importante, o oligopsonio, que vayamos profundizando y para eso hay instancias técnicas en que este desarrollo se está haciendo. Pero aquí quiero hacer algo, otra observación más. Respecto al maíz, nosotros actuamos no por precios, actuamos porque no había mercado. Entonces, lo que nosotros por titular le llamamos fluidez de mercado. Si el mercado no está fluido, aunque los precios sean o no parecidos al internacional, pero independiente de eso, nosotros vamos a salir con un precio de mercado vinculado con un precio internacional y resolver el problema de ausencia de poderes compradores. Y para eso, claro que se necesita capital. Y lo segundo, porque para poder comprar. Y lo segundo es cuando ya hay una relación con el precio y una diferencia con el precio que sí requiere un estudio más pormenorizado. Y por lo tanto, tenemos que tener esa claridad y eso yo le diría que lo conversamos profundamente con el Ministerio de Agricultura, que es quien nos pide, nosotros no somos del Ministerio de Agricultura, pero el Ministerio de Agricultura nos pide legítimamente, intervengan ustedes porque estamos frente a un problema. Ese modo de operar, yo lo encuentro extremadamente valioso, no importa que lo encuentre yo, digamos, pero lo aprecio como extraordinariamente valioso en términos institucionales, porque nosotros actuamos con no con alguna, con bastante independencia respecto a nuestros diagnósticos. Los confrontamos con los diagnósticos del Ministerio de Agricultura y luego tenemos que dar cuenta de cómo usamos los recursos. Entonces, lo que decía el vicepresidente Corfo, nosotros tenemos que dar cuenta de por qué monto nos parece importante mantener como capital y cómo garantizamos la rentabilidad de esos fondos. Porque tienen, más allá del efecto público que tiene o puede tener, bueno, toda empresa tiene que poder responder respecto a sus resultados. Y nosotros tenemos ese compromiso. Eh, Respecto del monto, también yo creo que vamos a seguir profundizando la conversación, pero es más o menos claro que va a tener que ver con ser relevante en la compra de una cierta cantidad de productos en determinadas regiones, y eso lo conversamos, diría yo, en su detalle en el grupo que corresponde. Pero respecto a rentabilidad, sí me interesa ser claro en esto, porque eh, decía el vicepresidente, nos mencionaba un 8% de rentabilidad. ¿Ven? Eso, del costo alternativo a los fondos, que sería nominal. ¿Real? Sí, depende de los papeles y los títulos papeles. Ya. Ya, yo le quiero mostrar el ejemplo del maíz, que la senadora, ¿se acuerda que usted nos desafió? Que no podíamos perder plata. Eh, sí, por eso, miremos el cuadro de lo que significa en términos de compra del maíz y lo que significó en términos de venta. Y ahí vemos los actores. Compramos por un monto que es superior incluso a lo que pudimos vender, que ese es el riesgo que nosotros corremos, que son los grandes valores que están ahí expuestos. Pero si ustedes ven, nosotros tenemos, para hacer este trabajo, compramos un seguro. Entonces, en esta ocasión, los seguros no siempre dan ese resultado. Tuvimos ese costo del seguro y tuvimos ese ingreso por el seguro. El más arriba, el más alto, son 127 millones. Esos 127 millones se comparan con el ingreso bruto que obtuvimos por el seguro. Entonces, ya con solo ese movimiento resolvimos el problema de la eventual pérdida, porque no podemos garantizar que cuando vendemos un precio mayor. Pero aquí tuvimos la suerte, porque esto no es siempre así, de que el seguro jugara mucho a nuestro favor.
Y luego tenemos el convenio con INDAP, que es quien nos financia los costos operacionales. Es decir, cuando el Estado decide hacer esto, veremos las instituciones. Corfo dice, van a ocupar plata de ustedes, pero que es nuestra, porque ustedes son nuestros. Entonces ustedes no nos pueden decir que pierden plata. Y luego el Ministerio de Agricultura dice, ustedes trabajen, actúen, participen, pero nosotros les cubrimos costos. Y el convenio con INDAP nos cubre los costos operacionales de guarda, que nos permite mantener el tiempo adentro y con eso le pagamos a las plantas con las cuales nosotros guardamos. De esa manera se hizo ese negocio en particular. Yo no digo que siempre vaya a ser así, lo que quiero ejemplificar con eso es que son actores distintos que se relacionan sobre la base de esto. No es que Cotriza salió a comprar y resolvió. Sale a comprar porque alguien le puso plata y confía en ellos, que es Corfo, y el Ministerio de Agricultura le dice, yo necesito esta política, ustedes pónganse con nosotros y nosotros les vamos a ofrecer apoyo en todas estas áreas. Yo creo que ese es un ejemplo muy claro. Esto fue, claro, tiene la virtud y el oportunismo de decir, estoy presentando el mejor de todo el mundo. Pero bueno, esos son los actores y así es como nos podemos mover. Respecto de eso, pudimos comprar una cierta cantidad que tiene que ver con la plata que disponíamos. Si al mes siguiente hubiera habido otro problema, no podíamos comprar. Ese es el valor de la capitalización. Si nosotros compráramos ahora lo que tenemos en trigo, obviamente no vamos a poder comprar maíz, por más buenas intenciones que tengamos, porque depende de lo que exista como capital en la empresa. Por lo tanto, en esas condiciones estamos. Ahí, esos números vale la pena verlos muy rápido, no, que no quiero abusar del tiempo de todos. Pero si ustedes se fijan, tuvimos que tener acopiadores distintos a Cotriza, lo contratamos en la guarda. Entonces, lo que veíamos recién con plata de INDAP que paga guarda, con eso pagamos la guarda de otras empresas. Es decir, actuamos como empresa que contrata a otros para poder hacer las cosas. Claro, subcontratamos, porque esa es la idea. Y esos 588 productores a los cuales les compramos a precio de mercado, eh, pero les compramos cuando ellos no tenían quien les comprara. Y ellos y muchos de los entornos de ellos quedaron satisfechos con esto y tenemos evaluaciones positivas, etcétera. Es decir, puede resultar un tanto casi pueril la explicación de todos los elementos, pero lo que quiero decir tiene importancia en el momento que se hace, tiene importancia para los productores y tiene efecto multiplicador respecto de lo que se entiende. La señal ahí no fue de precio, la señal fue, hay un poder comprador cuando tenemos un problema. No terminó, pero por favor, sigamos. Sí, no, sí, es que a mí me sabe el maíz. Bueno, pero, o sea, yo encuentro muy buena la explicación de cómo se estructura después, ¿no es cierto?, la rentabilidad o asumir el costo de ustedes. Pero a mí me gustaría también ver la línea de tiempo. O sea, ¿cuánto se produce cada una de lo que ustedes están haciendo? Porque eso no es menor. O sea, cuando ustedes compran, cuando toman la decisión, cuáles son de alguna manera las luces amarillas que entregó el mercado, cuánto se compra del periodo de guarda, cuánto se vende. ¿Ah? Porque si uno ve el negocio en bruto, ¿no? El negocio en bruto, uno dice, bueno, pero aquí está el subsidio del Estado, ¿ah? Entra lo seguro. Entonces, uno siempre ha tenido, a lo mejor equivocadamente, no lo sé, eh, pero nos gustaría ver esto además en una línea de tiempo, de cuándo se dio en el año, ¿no? Agrícola, dónde estuvieron, a lo mejor la mesa del maíz lo estudia de otra manera, pero sería interesante verlo nosotros también. Y otros años, ¿ah? Otros años, ¿ah? Para verlo no solo en este, que fue especialmente dramático, pero en otros años también, qué es lo que ha ocurrido. Tenemos una visita pendiente a Cotriza, hermano. Yo te he invitado varias veces. Sí, y queremos, hay que ir. Sí, En todo caso, la línea de tiempo con respecto a la última es la que está ahí presentada. Todo micrófono. O el director. No sé. No, pero ya te gustó más. Muchas gracias, presidente. Solamente explicar que para este programa
Nosotros a fines de marzo ya habíamos recibido la instrucción del ministro de participar en el mercado y entre la tramitación del convenio, contrato con INDAP, deben haber pasado 2 semanas, no más que eso, para que nosotros entráramos a comprar. Y compramos con el capital financiero que teníamos, aproximadamente 6.000 millones de pesos, y hemos ejecutado un programa de ventas que aún está en curso, es decir, concretamos las ventas, pero el flujo total no lo hemos recibido. Una cosa es concretar una venta, pero nos piden 30, 60, 90, 120, claro, exactamente. Hoy día tenemos la mitad de nuestro capital financiero en caja para ejecutar la compra del trigo, y eso lo sabe el ministro. En tanto, nuestro, nuestro accionar se ve reducido porque se traslapan un poco las temporadas. Y de hecho estamos a punto ya de entrar en un proceso de auditoría por un tema de transparencia de lo que fue este programa, que no irrigó ninguna pérdida para el Estado. En general, senador, yo sé que usted tiene una opinión disímil, pero se actuó con una rapidez inédita para este tipo de programas, con 20 personas que somos los que estamos en Cotriza trabajando para ejecutar este programa. Entonces, em, sí, en ese momento éramos 20 personas. Eh, no, 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 no. 23, sí. Eh, gracias, señor presidente. De acuerdo. Solo, solo para terminar, ¿ya? Voy a tener una palabra que usó la senadora y le quiero poner cierto cuidado. Dijo subsidio. Efectivamente, no hay subsidio en sentido estricto porque el precio que compramos y el precio que vendemos no hay subsidio. Por eso. Y lo de INDAP es pagar un bien público, porque esa plata no fue a los agricultores. Entonces, tengo mucho cuidado con quienes nos escuchan, porque si nosotros le pedimos a INDAP que nos financie la guarda y que nos financie el costo alternativo del dinero que estaba ahí, lo que estamos haciendo es o pagarle a la plata que teníamos nosotros como capital o pagarle a la lista de empresas a las cuales contratamos para que nos guardaran. Por lo tanto, respecto del precio, que es lo que nos importa desde el punto de vista de comercio internacional, no hay subsidio. Y eso vamos a hacer, claro, puede que de repente parezcamos un poco antipáticos, pero vamos a tener que ser persistentes en esa conducta, porque si no abrimos un flanco que después cuesta cerrar. Entonces, Y yo quería hacer una pregunta, pero no la voy a hacer. bueno, yo creo que ahí cerré porque en realidad yo creo que la parte de rentabilidad vamos a seguir haciendo todos los esfuerzos de que la empresa tenga resultados positivos, lo tuvimos globalmente, lo tuvimos respecto a esta operación y tenemos una trayectoria respecto de que no nos ha ido mal en el manejo de los recursos financieros. Bueno, en un momento donde por transparencia y probidad toda la ciudadanía nos mira y también a las instituciones y sus cuentas, es importante transparentar esto, digamos, que hay un esfuerzo por parte del Ejecutivo en representación del Estado para resolver un problema que es real, no solamente de producción nacional, sino que además de sostén de una actividad que no puede detenerse. Porque si un productor hoy día fracasa, el otro año la piensa y la repiensa si se termina de comer el capital familiar que durante generaciones se ha establecido eh, por, por sencillamente mantener la tradición. Eso ha hecho de que a lo menos en algunas regiones de Chile, y conozco las cifras, tengamos una cantidad en donde las colocaciones, en donde los depósitos a plazo, son gigantescos producto del envejecimiento en la propiedad rural. Entonces, gente que ha tenido un campo por generaciones, finalmente terminó vendiéndolo y colocando la plata sin riesgo en un depósito a plazo y el campo se transforma en otra cosa. Ojo con ese fenómeno, porque al final lo que ocurre es el despoblamiento, pero también vuelvo a insistir en términos de la pérdida de capacidad productiva. El mercado es el mercado y es frío como un pescado. Y nos quedamos el resto intentando de mantener, no la tradición, de intentar de mantener una actividad viva, una cultura viva, pero también una cuestión estratégica que nos preocupa. Bueno, dicho esto, senador Bodanovich, ¿está pidiendo la palabra?
senadora Aduana y senadora Sepúlveda, y vamos a ir cerrando ya porque estamos No, en muy breve, en- presidente, muchas gracias. Yo creo que es bien importante lo que usted señala. Aquí vemos que por otras vías o por otras leyes a veces se busca, por ejemplo, la discusión que se ha instalado es la subdivisión de los campos, parcelas de si son de 5.000 metros, si tienen que ser de más, de menos. Buscamos por una vía de la prohibición como Estado eh, tratar de mantener la actividad agrícola. Yo creo que los agricultores hacen un gran esfuerzo por mantener esto. Muchos, sus hijos ya no quieren seguirse dedicando a la agricultura. Tenemos un problema de soberanía alimentaria. Entonces, no todo podemos medirlo solamente con las planillas Excel, con la carta GAN y con todos estos instrumentos de los ingenieros. Con todo respeto lo digo, pero aquí hay más que simples números. Aquí hay personas, hay familias, hay 4 o 5 generaciones dedicadas a la agricultura y también es obligación de quienes representamos a estas regiones hacer ver eso al Ejecutivo. A veces también hay que ponerse en ese lugar y ver esto desde la perspectiva de lo que significa que estas personas terminen vendiendo sus campos porque no hay un incentivo real para ellos. Entonces creo que aquí antes hubo una visión del Estado negativa sobre la agricultura. Cuando se descapitaliza Cotriza, hay una visión sobre ese punto que también es obligación de un gobierno progresista como el nuestro de remirar, de revisar y de poner los énfasis en poder darle una ayuda no asistencialista, sino también pensando en que son regiones que su tradición y su identidad está ligada a la agricultura. Gracias, presidente. Muchas gracias. Bueno, les agradezco a... Yo, sí, yo. Es que a mí me apasiona Cotriza. Podemos estar hasta las 11 de la Cotriza, noche aquí, Cotriza ¿no? es una institución muy importante. Mire, hace muchos años atrás nosotros hacíamos el análisis de Cotriza, no sé si tú te acuerdas, pero de un porcentaje importante de los silos que se tenían Oiga, estaban... porque se me había olvidado y ¿Qué? se me acaba ¿Qué? de recordar. Quiero pedirles el acuerdo Ujú. para que se le consulte formalmente al director del SAG respecto de las cifras de exportación de animales en pie, Ah, ya, particularmente de vientres o animales de sí. reproducción. Ojo con eso, pues ya tuvimos un lío de marca mayor cuando se nos informó de que se estaban exportando 10.000 vaquillas a Sí. China. Y nunca se nos informó de las 60.000 que fueron exportadas y de los 25.000 toretes a Turquía. La mejor calidad genética exportada a precio de vara, para que lo entendamos todo, a precio muerto, colgado en un contenedor frío. O sea, no queremos perder esa capacidad. Le ha costado generaciones. Desde que en Valdivia se creó el Centro de Inseminación Artificial, tenemos la mejor calidad genética del mundo. Hemos exportado semen a los países que en su momento nos vendieron los toros. Ese semen todavía está dando vuelta en esa calidad genética y la estamos exportando a precio de animal muerto a países que lo que hacen es llevarse la gallina a los huevos de oro. Y nosotros nos quedamos con nada. Ojo, se lo comento también, director, también al vicepresidente de la Corfo, que estamos tratando de defender el altiplano desde esta comisión. Estuvimos en Arica y También. lo único que nos pedían era, por favor, prohíban la venta y la exportación de alpacas. La prohibió Perú, la prohibió Bolivia. Ya lo habían hecho con el caballo peruano, que era un patrimonio nacional los peruanos hace 30 años. Yo vivía en Centroamérica y el tema era cómo desde Estados Unidos se iban los potros peruanos a de allá porque Perú había cerrado la puerta. Y nosotros vendemos todo. Lo peor de todo es que lo vendemos a mal precio. Y en el caso de los camélidos del altiplano, son el único sustento que tiene la gente que hace soberanía, porque es lo único que puede hacer y son los únicos que están en condiciones de vivir a 3.500, 4.500 metros de altura. Se van los camélidos y se termina la población chilena en el altiplano. No así la boliviana, no así la peruana, porque están protegidos. Y nosotros dejamos que venga un comprador, como lo hicieron con los caballos chilotes, que no era un caballo chileno degenerado, sino que era un caballo que se determinó que era una raza particular de Chile, y la dejamos desaparecer porque las mezclaron y venían los gallos en camión y los llevaban como mascota. A las alpacas, incluso algunas especies que no son domésticas, se las están exportando como animales de compañía. Y esa gente la está vendiendo porque no tiene de otra. Entonces, ¿en qué momento la autoridad, cualquiera sea, da lo mismo de qué color político,
¿En qué momento la autoridad toma estos temas que son de estrategia y de soberanía nacional y dice, párele? O sea, nosotros no vamos a abastecer de mascota a cualquier país, llámese Emiratos, que son bastante demandantes en esto, ¿no? O el que sea, y dejamos a nuestros compatriotas viviendo con un par de lucas momentáneamente, después no tienen nada. Y terminan yéndose a Iquique, terminan yéndose a Arica a engordar los cordones de pobreza. Así es un tema de estrategia y un tema de compromiso ético social básico. Ese es el llamado. Perdona, la Sí, interrumpí, senadora, no se disculpe. preocupe. Si no me va a Los dos reclamar todo el somos resto de la alumnos semana. del Centro de Inseminación Artificial. Miren, a mí me gustaría saber qué es lo que pasaba con los arriendos de Cotriza, porque en un minuto los silos, por ejemplo, estaban arrendados y se fue una fórmula. Yo no creo que se esté ocupando ahora, pero me gustaría saber cuál es la infraestructura que ustedes tienen. A ver si la pueden enviar, dónde están, qué infraestructura tienen y que nos puedan enviar la auditoría. Que nos puedan enviar la auditoría para ver cómo fueron los resultados finales del proceso del maíz. Eso, gracias. Estimados invitados, estimadas y estimados colegas, muchas gracias por esta reunión. Creo que la información que hemos recibido es alentadora, tanto por la decisión que toma la Corfo de ponerle piso a Cotriza. ¿Y por qué lo digo? Porque ya hemos visto que en otros gobiernos no ha sido así, pues. No ha sido así y necesitamos recuperar la presencia del Estado con las instituciones del Estado y las empresas del Estado son empresas del Estado para cumplir un rol, ¿no? Un rol súper particular. Así que muchas gracias a ustedes, muchas gracias al representante del Ministerio de Agricultura por esta sesión y vamos a seguir en esta misma línea. Gracias, Hernán, también por haberte conectado. Muchas gracias. Se levanta la sesión. Sí, nos vamos más tranquilos. Recording stopped.